Mi nombre es Ana Keren Bolaños Ferrer, estoy en la Facultad de Ingenierías en el Colegio de Ingeniería Industrial, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la materia de cálculo de varias variables con el profesor Anselmo Chávez. Voy a exponer sobre el tema de geometría analítica. El presente trabajo busca desarrollar de forma clara los conceptos básicos que vimos en geometría analítica, como fue la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. La recta es el primer concepto del que voy a hablar. Ok, comenzando con la recta, su definición es la línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección, que no tiene curvas ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Aquí podemos ver un dibujo de la recta, donde, solamente muestra lo mismo que dice la definición, que es una línea continua de puntos. Bueno, para la ecuación general, retomando que la ecuación general de la recta es ax más by más c igual a 0, donde a y b son 0 ambas, o sea, son 0. El procedimiento para obtener la ecuación general, hay que recordar que una recta no vertical tiene la ecuación y igual a mx más b 0 menos mx menos b igual a 0, que es una ecuación general donde a es igual a menos m, b es igual a 1 y c es igual a menos b, tomando en consideración la ecuación de arriba. Y una recta vertical tiene la ecuación x es igual a o x menos a es igual a 0, que es una ecuación lineal con a igual a 1, b igual a 0 y c igual a menos a. Donde si b es diferente a 0, la ecuación se convierte dividiéndola entre b, donde y es igual a sobre b, x menos c sobre b. Y si b es igual a 0, entonces la ecuación se convierte en ax más c igual a 0, haciendo que b sea igual a 0 o donde x sea igual a menos c sobre b. Esto demostrando que la ecuación general, como ya habíamos mencionado, es ax más by más c. Ok, aquí hay un ejemplo numérico donde se menciona que para graficar ax menos 3y menos 12 igual a 0, entonces se sustituye y igual a 0 para obtener 2y menos 12 igual a 0, por lo que y es igual a 6, y sustituyendo ahora x para obtener menos 3y menos 2 igual a 0, por lo que y es igual a menos 4. Entonces, escribiendo la ecuación sería 2y menos 3y menos 2 igual a 0, y entonces, despejando 3x menos 3y igual a 12 y menos 3y igual a menos 2x más 12, dando que y es igual a 2 tercios de x menos 4. Y en su forma general, solamente acomodando, entonces sería 2 tercios de x menos y menos 4 igual a 0. Como ejemplo numérico número 2, tenemos que para encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 5,2, que es paralela a la recta 4x más 6y más 5 igual a 0. Entonces, por lo que tenemos 4x más 6 más 5 igual a 0, despejando 6y igual a 4x menos 5, y tenemos, la canónica, donde es y igual a menos 2 tercios de x menos 5 sextos, por lo que la pendiente sería igual a menos 1 tercio, siendo entonces sustituyendo y menos 2 sería igual a menos 2 tercios de x menos 5, donde 3x menos 6 es igual a menos 2x por 10, y 2x más 3y menos 16 es igual a 0. Por lo que la ecuación, aquí donde estamos igualando a 0, sería, y acomodando en la forma ax más by menos c, en su forma general, sería 2x más 3y menos 16 igual a 0. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación donde queremos conocer la recta y así su pendiente para saber cuál ha sido el cambio de la distancia horizontal. Entonces tenemos que esto es una pendiente de una carretera al poniente de Albuquerque, Nuevo México, la ruta 40, que se dirige al oriente. Es recta y con un ángulo de descenso hacia la ciudad. La carretera tiene una pendiente del 6%, lo cual significa que su pendiente es menos 6 sobre 100. Y manejando en esa carretera observamos por señales de elevación
que se ha descendido una distancia de 1000 pies. A través de conocer la recta, como habíamos mencionado, y su pendiente, entonces podemos conocer cuál es el cambio de su distancia horizontal. Ok, el segundo ejercicio de aplicación es de grillos y temperatura. Entonces se plantea que los biólogos han observado que la frecuencia de chirridos de grillos de cierta especie está relacionada con la temperatura y la relación parece ser casi lineal. Entonces, un grillo produce 120 chirridos por minuto a 70 grados Fahrenheit y 168 chirridos por minuto a 80 grados Fahrenheit. Entonces, queremos encontrar la ecuación lineal como se relaciona la temperatura y el número de chirridos por minuto. Entonces, siendo la temperatura T y el número de chirridos por minuto N. Entonces, tenemos que T, la temperatura menos la temperatura inicial es igual a M por X menos X1, que es el número de chirridos inicial. Donde la temperatura menos 70 es igual a 5 sobre 24 por X menos 120, sustituyendo los números de chirridos, donde la temperatura menos 70 es igual a 5 sobre 24 de X menos 25, hacemos los cálculos, donde la temperatura es igual a 5 sobre 24X menos 25 más 70, siendo entonces que la temperatura, la relación de la temperatura con el número de chirridos son de 5 sobre 25X más 45. El concepto a desarrollar es la circunferencia. Ok, por definición tenemos que una circunferencia es el lugar de un punto, donde punto lo manejamos como X, Y, que es cualquier punto, que se mueve sobre el plano X y sobre Y de tal manera que su distancia en un punto fijo, donde el punto lo llamamos C, es H, X, y llamando al centro de una constante R llamada radio de la circunferencia. Aquí tenemos el dibujo de cómo se ilustra una circunferencia, donde muestra lo que se menciona en la definición, donde todos estos puntos están a una distancia R de un punto C. Ok, para obtener la ecuación general de la circunferencia, entonces el procedimiento, teniendo en cuenta que como vimos es la distancia entre el centro y un punto, donde hay que recordar que este punto lo nombramos, por nombrarlo es X, Y, y este tiene que ser igual a la distancia que hay entre el centro y el punto. Esta distancia, por ser una distancia, la consideramos que debe de ser positiva y la nombramos como R, que es el radio. Y entonces, considerando la fórmula de la distancia entre dos puntos, donde es la raíz de la diferencia de x al cuadrado más la diferencia de y al cuadrado, entonces obtenemos esta que es para el centro y el punto, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, todo esto es su raíz, que es igual a r. Entonces, elevando al cuadrado únicamente para eliminar la raíz, entonces tenemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es igual a el radio al cuadrado. Entonces desarrollamos los binomios, que solamente es el primero al cuadrado más el segundo dos veces por el primero, más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos que es el primero al cuadrado, y al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el segundo binomio lo mismo, y pasamos igual r al cuadrado. Reagrupando los términos, tenemos que es x al cuadrado más y al cuadrado menos 2hx menos 2ky más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado, donde igualamos a 0. Entonces solamente se pasa la r de forma negativa. Por lo que la ecuación general va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más ax más by más c, donde sabemos, considerando la que tenemos aquí arriba, que esta AX no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser menos 2H. Esta BY tiene que ser menos 2K. Y la C tiene que ser más 2H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado. Ok, tenemos el ejemplo numérico número 1, donde para graficar x cuadrado más y cuadrada, que sería x cuadrada y cuadrada, sería en el centro en el origen, con 25. Bueno, como sabemos es r cuadrado, entonces sacamos raíz para obtener el radio. Entonces tenemos que el radio, que va a ser esto,
Bueno, pues va a ser igual a 5, como lo podemos ver aquí en el dibujo. Y esto es la forma canónica de la circunferencia. Obteniendo la forma general, pues lo que tenemos que hacer es igualar a 0, pues lo ponemos con 25 y lo pasamos a negativo y tenemos que la forma general es x cuadrada más y cuadrada menos 25 que es igual a 0. Ok, para el ejemplo numérico número 2 vamos a encontrar que tenemos que graficar x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado menos 25. Aquí vamos a ver que esta no se encuentra con centro en el origen, pues tiene un centro donde es x menos 2 al cuadrado y donde el radio igual es 25, entonces ya sabemos que aquí tenemos que sacar raíz, tenemos que el radio va a ser igual de 5. Igual, esto es lo que podemos ver como su ecuación en su forma canónica, donde igual para sacar la fórmula general se iguala a 0. Ok, el ejercicio de aplicación número 1 es para la producción. Vamos a plantear que tenemos una producción de tableros de dardos donde requerimos encontrar la ecuación general de la circunferencia. Entonces, conociendo que el centro es menos 10, menos 11 y el radio es igual a 10. Entonces, para encontrar la ecuación general, es lo que habíamos visto, de que la distancia va a ser igual a la diferencia entre el centro y el punto. Entonces sería menos 10 menos x al cuadrado más menos 11 menos x al cuadrado. Entonces, teniendo el radio, lo ponemos de ambos lados, sería x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado, menos 2 por 10x, más x al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 2 por 11y, más y al cuadrado. Desarrollamos y después igualamos a 0. Entonces tenemos que sería 20x más x al cuadrado, más 22y, más y al cuadrado, menos 121, que es igual a 11. Y aquí lo único que estamos haciendo es verificando. Entonces sí, tenemos que el radio es igual a 10 y que x es igual a menos 10 y y es igual a 11. Y para el ejercicio de aplicación número 2, pues igual es para donde encontramos una circunferencia. En este caso es en la producción de aspas de licuadora, donde se requiere saber la ecuación de la circunferencia de la licuadora, dado que el centro está en 5,3 con un radio de 8 unidades. Entonces tenemos que la diferencia entre el centro y el punto sería 5 menos x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, de todo esto a su raíz, y donde tenemos el radio que es 8 al cuadrado, todo esto se baja, y sería 8 al cuadrado menos 25 menos 10y más x al cuadrado más y al cuadrado menos 6y más 9. Todo esto lo igualamos a 0, desarrollamos, y tenemos que entonces la ecuación general de esa circunferencia de la licuadora sería x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 6y menos 30. El siguiente concepto que vamos a desarrollar es el de la parábola. Okay. La definición de la parábola, la primera definición que tengo es que la parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistentes con un punto fijo f llamado foco y la recta L llamada directriz. Y una segunda definición para que quede un poco más claro es que es un plano y una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos Q equidistentes de un punto fijo f llamado foco y de una recta fija L llamada directriz que no contiene ni al foco, es decir, que como vemos acá que la distancia entre Q y el foco es igual a la distancia entre Q y la directriz. Ok, aquí tenemos el dibujo de una parábola y podemos comprobar la parte, pues la definición, donde nos dice que el vértice, que sería el que está acá, está a la misma distancia, o sea, el punto donde tengo mi puntero está a la misma distancia del foco y también a la misma distancia de la directriz. Igual, de esta forma, todos los puntos que están en la parábola, por ejemplo, el punto B, va a estar a la misma distancia del foco y a la misma distancia de la directriz. Y eso es lo básico que tiene que cumplir para que sea una parábola. Para obtener la ecuación general de la parábola, bueno, como vimos anteriormente, tenemos que entonces los puntos donde nombramos Q
que es igual, por ponerles un nombre, sería x, y. Y esto tiene que satisfacer a lo que mencioné anteriormente, donde la distancia entre el punto y el foco tiene que ser la misma entre la distancia entre Q y la directriz. Entonces tenemos que para sacar la distancia entre dos puntos, para este caso, sería x menos h menos p. Esta fórmula se saca teniendo en cuenta la fórmula de la distancia entre dos puntos. Es igual que, considerando igual que la circunferencia. Entonces sería que x menos h sería menos p, todo esto al cuadrado, más y menos k al cuadrado, que sería todo esto en su raíz, que es igual a x menos h más p. Entonces tenemos que, bueno, solamente eliminamos la raíz, entonces, y elevamos al cuadrado, desarrollamos y tenemos que x menos k al cuadrado sería 4 veces p, recordando que p es la distancia que hay entre el vértice y el foco y la directriz, y el vértice y la directriz. Entonces tenemos que pasar 4 veces esa distancia por x menos h al cuadrado. Entonces tenemos que sería y menos k al cuadrado, que sería igual a 4 veces p por x menos h. En este caso tenemos que esa es la ecuación canónica y hay que recordar que si p es mayor a 0, entonces la parábola abre a la derecha, y si p es menor a 0, entonces la parábola abre a la izquierda. Entonces aquí presentamos la forma simplificada. Okay, ya que tenemos la ecuación canónica simplificada, la que acabamos de mencionar, entonces desarrollamos los binomios, igualamos a 0 para obtener la ecuación general. Entonces, teniendo esto, solamente desarrollamos el binomio, que es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos que aquí y aquí, bueno, desarrollamos 4py menos 4pk. Y tenemos que sería entonces desarrollando x cuadrada menos 2hx menos 4py más fh cuadrada más 4pk, igualamos a 0. Entonces aquí consideramos, teniendo en cuenta esto, que la ecuación general sería x cuadrado más dy más y más f, que igual a 0. Donde, considerando aquí lo que acabamos de desarrollar, d tiene que ser igual a menos 2h, a tiene que ser igual a 1, e tiene que ser igual a menos 4p, y f tiene que ser igual a h cuadrada más 4pk. Entonces sabemos que depende de dónde abra, entonces esta sería la ecuación general, donde a tiene que ser diferente a 0 y también tiene que ser diferente a 0. Y tenemos el primer ejemplo numérico, donde tenemos que hallar el punto focal de un reflector buscador. Entonces consideramos que un proyector es parabólico, y porque tiene la forma de un tazón, y que mide 12 pulgadas de ancho de borde a borde y 8 pulgadas de profundidad. Entonces, si el filamento de la bombilla eléctrica está situado en el foco, entonces la pregunta es a qué distancia del vértice está el vértice del reflector. Entonces consideramos que sería x cuadrada menos 4 veces la distancia de PY, y vemos que el punto 6,8 está en la parábola. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la distancia que hay entre vértice y foco. Entonces tenemos que, si conocemos, que sería x al cuadrado, 6 al cuadrado, igual a 4p por y, que es 8. Y solo aquí de esta parte. Y desarrollamos, sería 36 igual a 32p, y entonces p sería igual a 9 octavos. Entonces el foco sería 0,9 octavos. De modo que la distancia entre el vértice y el foco sería 9 octavos, que es igual a 1 entero 1 octavo. Por lo que el foco está situado en 1 entero 1 octavo pulgadas del vértice del reflector. Para el ejemplo numérico número 2 tenemos igual una parábola donde la ecuación es 6x más y cuadrada igual a 0. Entonces tenemos que encontrar el foco y la directriz de la parábola, entonces ponemos la ecuación en su forma normal, que sería y cuadrada igual a menos 6x. Entonces esto tenemos que es y cuadrada menos 4px, que es igual a 4p, igual a menos 6, y entonces para encontrar ya tenemos p, despejamos p igual a menos
3 medios. Entonces sabemos entonces que el foco está 0, menos 3 sobre 2,0 y la directriz es x igual a 3 medios. Ok, como ejercicio de aplicación número 1 tenemos el ejemplo de un disco satelital, donde tenemos un reflector para el disco satelital que es parabólico y en sección transversal. Entonces con receptor en el foco. El reflector mide 1 pie de profundidad y 20 pies de ancho de borde a borde. Entonces queremos saber a qué distancia está el receptor del vértice del reflector parabólico. Entonces teniendo que x cuadrada es igual a 4 veces p por y, sería entonces x igual a 20 sobre 2, que sería x igual a 10. Entonces tenemos que sería 10 al cuadrado igual a 4 veces p por 1, que sería 100 igual a 4 veces p, y entonces p sería igual a 25. Como ejercicio de aplicación número 2, tenemos un puente colgante. Entonces es un puente que la forma de los cables de suspensión es de forma parabólica y el puente tiene torres que están a 600 metros uno de la otra. Y el punto más bajo, que sería el vértice de los cables de suspensión, está a 150 metros debajo de la cúspide de la torre. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de la parte parabólica de los cables colocando el origen del sistema de coordenadas en el vértice. Entonces, tenemos que si x cuadrado es igual a 4 veces p por y el vértice es 0,0, entonces tendremos que 600 sobre 2 es igual a 300 y x sería igual a 300 y y por tanto igual a 150. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que 300 al cuadrado es 4 veces p por 150, sería 90.000 igual a 600p y p sería igual a 150. Entonces para el otro caso entonces sería x cuadrado, que es igual a 4 por 150y, que sería x cuadrada, que es igual a 600y. Entonces que sería igual a 300. La cuarta figura que vamos a ver es la elipse. La elipse, pues su definición, entonces la definición número 1, que es una elipse, es el conjunto de todos los puntos de un plano, cuya suma de distancias desde dos puntos fijos, que es F1 y F2, es una constante. Y estos dos puntos fijos son los focos de la elipse. Y una segunda definición, para que quede un poco más claro, es que en un plano, una elipse es el lugar geométrico de los puntos Q, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que es el F1 y F2, llamados focos, es constante, una constante mayor que la distancia entre F1 y F2. Y si la suma es la constante 2A con 2A mayor a la distancia de la diferencia de F1 a F2, entonces lo que sería que la distancia del punto del foco 1 más la distancia del punto del foco 2 es igual a 2 veces A. Aquí está el dibujo de una elipse, solamente es como para ilustrar cuál es la forma y entonces entender pues, que tendría un F1 y un F2. Para la ecuación general, bueno, el procedimiento sería considerando el centro al punto H, K, por nombrarlos. Entonces, el foco 1 sería H, K más C. Y el foco 2 sería H, K menos C. Entonces, los puntos de X, Y de la elipse satisfacen lo que habíamos dicho, que sería la distancia de F, Y del foco 1 más la distancia de F, Y del foco 2, que es igual a 2A. Es decir, sería x menos h al cuadrado más y menos k más c al cuadrado, todo esto su raíz, más la raíz de x menos h al cuadrado más y menos k más c al cuadrado, que todo esto sería igual a 2a. Entonces, simplificando la ecuación, nos daría x menos h al cuadrado más y menos k más c al cuadrado, todo esto, su raíz, todo esto al cuadrado con su raíz, que sería igual a 2a menos la raíz de x menos h al cuadrado más y menos k más c al cuadrado. Toda esta expresión al cuadrado.
Entonces tendríamos que a al cuadrado menos c por y menos k sería igual a 2 al cuadrado, la raíz de x menos h al cuadrado más y menos k más c al cuadrado. Entonces elevamos todos los cuadrados, nos da la siguiente expresión, y entonces sustituimos que y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos b al cuadrado, lo que nos da que sería menos b al cuadrado por y menos k al cuadrado, que sería igual a al cuadrado por y menos h al cuadrado, menos al cuadrado por b al cuadrado, lo que nos daría que sería x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos h al cuadrado más a al cuadrado, que es igual a 1. Esto, la ecuación simplificada sería, esta ya es la ecuación canónica, pero de su forma simplificada entonces sería x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada, que sería igual a 1. Entonces, a partir, y de igual forma que la parábola, entonces a partir de la forma canónica, lo único que tenemos que hacer es quitar denominadores y desarrollamos la ecuación canónica. Entonces tendríamos que la ecuación general sería ax cuadrada más by cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f. Entonces, considerando la ecuación anterior que habíamos tenido, entonces tenemos que considerar que esto va a ser una elipse siempre y cuando satisfaga que b cuadrada menos 4ac sea mayor a 0 y su suma sea diferente a 0. Como ejemplo numérico tenemos la ecuación de la elipse en su forma canónica, y ya que x cuadrada es mayor, la elipse tiene un eje horizontal mayor. Entonces, eso da que a cuadrada, que es igual a 9, y b cuadrada es igual a 4. Sabiendo esto, tendríamos que c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada, y c cuadrada es igual a 9 menos 4. Entonces, si a sería igual a 3, b igual a 2, y c sería la raíz de 5. Por lo que los focos sería más o menos la raíz de 5,0, y los vértices sería 3,0. Como ejemplo numérico número 2, tenemos que si tenemos una elipse con centro en el origen de coordenadas y cuya ecuación es yx cuadrada más 9y cuadrada igual a 144. Entonces, tenemos que encontrar los focos, vértices y su excentricidad. Entonces, dividimos ambos términos entre 144 y la ecuación se transforma en su forma ordinaria, que sería y cuadrada sobre 16 más x cuadrada sobre 9 igual a 1. Entonces podemos comprobar que a al cuadrado es 16, entonces que sería a igual a 4, y b al cuadrado igual a 9, que sería b igual a 3. Entonces con el teorema de Pitágoras tendríamos que c sería la diferencia de b y a, que sería c sería igual a la raíz de 7. Okay, como ejercicio de aplicación número 1 tenemos una órbita lunar. Entonces, consideramos que para un cuerpo en órbita elíptica alrededor de la Luna, los puntos en la órbita que están más cercanos y más lejanos del centro de la Luna se llaman perilunio y apolunio, entonces respectivamente. Y esos son los vértices de la órbita. Entonces, el centro de la Luna está en un foco de la órbita y, bueno, la nave espacial Apolo 11 fue puesta en órbita lunar con perulio a 68 millas y apolunio a 195 millas sobre la superficie de la Luna. Entonces, suponiendo que la Luna sea una esfera de radio 1075 millas, hay que encontrar una ecuación para la órbita de Apolo 11. Por esto, pues, sacamos con la canónica x cuadrada sobre 1206.5 más y cuadrada sobre 1204.82 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, desarrollamos y nos daría que b es igual a 1204.82.778. Y para b sería que entonces su ecuación sería b igual a x cuadrada sobre 1.955.612.25 más y cuadrada 145.610, que sería igual a 1, igualando a 1.
Como segundo ejercicio de aplicación, tenemos la elipse de madera contrachapada. Entonces, el caso es que un carpintero desea construir una mesa elíptica de una hoja de madera contrachapada. Entonces, esta hoja de madera tiene 4 pies por 8 pies. Lo que se trata es de trazar la elipse usando el método de la chincheta y el hilo, que es poner la chincheta y un hilo e irlo trazando. Entonces, la pregunta es qué longitud del hilo se debe usar y a qué distancia debemos colocar la chincheta si la elipse ha de ser la más grande posible a cortar de la hoja de madera contrachapada. Entonces tenemos que trazar una elipse lo más grande posible en la hoja. Entonces siendo A igual a 1 y B igual a 2. Entonces sería C, desarrollando sería C igual a la diferencia de A por B. A menos B, entonces sería C igual a 16 menos 4, todo esto es su raíz. Entonces sería C igual a la raíz de 12. Entonces tendremos que C es igual a 3.40. Entonces tenemos que L es igual a 2 veces 2A. Y D sería igual a 6.928 pies. Y L sería igual a 8 pies. Número 5 es la hipérbole. Ok, como definición tenemos que una hipérbole es el conjunto de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancias desde los puntos fijos del foco 1 y el foco 2 es una constante. Y definición número 2 es que tenemos un plano y una hipérbole es el lugar geométrico de todos los puntos Q, tales que el valor absoluto de la diferencia de su distancia a dos puntos fijos del plano, que son foco 1 y foco 2, es constante. Y esta constante es menor que la distancia de F1 a F2 si la diferencia es la constante de 2A considerando que 2A es mayor que la distancia de F1 a F2. Entonces tenemos que tiene que satisfacer que la distancia del punto Q de foco 1 menos la distancia del punto Q F2 de forma absoluta tiene que ser igual a 2 veces A. Ok, esta es una figura de una hipérbole donde podemos ver cuál es su forma. Para obtener la ecuación general de la hipérbole, entonces consideramos un punto que sería h, k y donde entonces el foco 1 sería h más c, k. De hecho, aquí está. Y el foco 2 sería h menos c, k. Y el punto sería, por nombrarlo, sería el punto Q, que es igual a x, y de la hipérbola que satisface. Y entonces satisface lo que mencionamos en la definición, donde el valor absoluto de la distancia del punto Q del foco 1 menos la distancia del punto Q al foco 2. Y eso tiene que ser igual a 2 veces a una constante. Es decir, el valor absoluto de x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado, todo esto su raíz, menos la raíz de x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado, esto igual a 2a. Entonces, desarrollamos y bueno, tenemos aquí que sería c por x menos h menos a al cuadrado, que es igual a raíz de a, que sería x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Entonces elevamos los cuadrados, desarrollamos y tenemos que, bueno, desarrollando los cuadrados y aquí tenemos su forma canónica. Entonces, siendo la forma canónica, la ecuación simplificada sería x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, teniendo la ecuación simplificada del canónica de la hipérbole, tenemos que, a partir de esa ecuación, podemos desarrollar las operaciones y simplificar. Entonces, siendo esta la ecuación canónica simplificada, tenemos que entonces la ecuación general sería ax cuadrada más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f. Y de la misma forma tenemos que considerar
de donde sacamos de la ecuación inicial de la que sacamos de la canónica, y tenemos que considerar que para que se cumpla, lo que tiene que cumplir para que sea una hipérbole es que b al cuadrado más b tiene que ser mayor a 0 y tiene su diferencia, su suma tiene que ser diferente a 0. Ok, como ejemplo numérico número 1, tenemos que encontrando la ecuación y focos de la hipérbole con vértices 0, más menos 2 y asíntonas de y igual a más menos 2x. Entonces, como los ejes están en el eje y tiene el eje transverso con a igual a 2, entonces tendríamos que a sobre b es igual a 2, pasamos que sería b igual a 1, entonces y cuadrada sobre 4 sería menos x cuadrada igual a 1. Para los focos, c al cuadrado sería igual a al cuadrado más b al cuadrado, que sería c cuadrada, que sería 22 más 12 igual a 5. Entonces, c sería la raíz de 5, entonces aquí, y sería 0, más menos la raíz de 5, la asíntota. Ok, para el ejemplo numérico número 2, tenemos que encontrar la ecuación de la hipérbola con vértice en más menos 3,0 y focos más menos 4,0. Entonces, como los vértices están en el eje X, la ecuación es de la forma canónica, x cuadrada sobre 3a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Entonces tenemos que a sería 3 y c sería 4. Entonces tenemos que 3 al cuadrado más b cuadrada es igual a 4 al cuadrado. Despejando, b cuadrada es igual a 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es igual a 7. Entonces tenemos que b sería la raíz de 7. Y siendo la ecuación sería x cuadrada sobre 9 menos y cuadrada sobre 7, que es igual a 1. Como ejercicio de aplicación número 1 para el elipse, tenemos la trayectoria de los cometas. Entonces, tenemos que algunos cometas, como el caso de Halley, son una parte permanente del sistema solar y se van moviendo en órbitas elípticas alrededor del Sol. Y otros cometas pasan por el sistema solar sobre una vez, siguiendo una trayectoria hiperbólica con el Sol en un foco. Entonces, tenemos que encontrar una ecuación para la trayectoria, suponiendo que lo más que se acerca el cometa al Sol es 2109 millas y que la trayectoria que el cometa estaba tomando antes de acercarse al sistema solar está en ángulo recto con respecto a la trayectoria con la que continúa después de salir del sistema solar. Entonces tenemos que sería c menos a es igual a 2 por 10 al cuadrado millas, donde y es igual a 1 y a es igual a b. Entonces, c al cuadrado sería igual a 2 al cuadrado, 2a al cuadrado, c es igual a raíz de 2, entonces a sería más 2 por 10 al cuadrado, que es igual a al cuadrado a la raíz de 2 menos 9. Entonces tendríamos que sería 2x 2 por 10 al cuadrado sobre la raíz de 2 menos 1, que es igual a 9. Entonces tenemos que a sería igual a 2 por 10 al cuadrado sobre la raíz de 2. Entonces, la ecuación para la trayectoria sería x al cuadrado más y al cuadrado sería 2.33 por 10 al 14. El ejercicio de aplicación 2, tenemos el caso de la navegación, donde la estación Loran en A y B están a 500 millas entre sí. Y el barco en P recibe la señal de la estación a 2640 microsegundos antes de recibir la estación de la señal B. Entonces ahí ya sabemos que estamos hablando de una elipse. Entonces suponemos que la señal de radio viaja a 940 pi sobre m cuadrado y debemos encontrar la distancia de PA menos la distancia de PB. Entonces sabemos, siendo entonces A igual a X, tendríamos que BAP sería igual a X más 2640. Desarrollamos, que nos daría igual
a 2.480.600 pies y entonces nos sería igual a 470 millas. Por último, podemos concluir que el trabajo cumplió con el objetivo presentado en su introducción, presentando los elementos básicos de la geometría de forma clara. Y presentamos la bibliografía que se ocuparon estos 4 libros.